en el aula virtual, están los links de las clases. Y antes de comenzar, os voy a mostrar dónde pueden subir el APU que deberían hacer para el día de hoy, para que puedan subirlo. Algunos ya habían enviado algo, me parece, pero no está de más mostrar para que todos suban su trabajo acá. Entonces, nos vamos a el aula virtual, ¿cierto? El LMS, y aquí nos vamos a ir donde está presupuesto y costos. Dentro del curso de presupuesto y costos, ustedes deben ingresar a evaluaciones y tareas. En la pestaña de arriba, la cuarta pestaña, evaluaciones y tareas, y acá dentro de esa pestaña van a encontrar entrega del 28 del 10, licitación Camarines Mulchen. Como ven, ahí ya tengo 2 personas enviadas y pendientes de calificar. Va a estar activada hasta las, si quieren les doy un poco más de holgura para que la puedan subir, que está activada hasta las 12 del día, pero lo importante es que lo puedan ingresar acá de acuerdo a lo que habíamos hablado, ¿cierto? Hoy día deberíamos entregar esa licitación. ¿Qué voy a evaluar yo? Para que ustedes también sepan y esté claro las cosas que se van a evaluar en el caso de cuando nosotros presupuestamos o estos trabajos que nosotros vamos a ir haciendo. Principalmente, como les dije, va a depender mucho de la persona que esté haciendo el presupuesto. Lo he dicho varias veces, de cómo se vayan considerando ciertas cosas, ciertos detalles pequeños. Y no hay como un precio estándar para yo decirle esto es lo que debería darle. A algunos les va a dar un poco más, a otros les va a dar un poco menos, pero siempre se va a mantener en un rango. Por lo tanto, debería estar dentro de un rango aceptable, ¿cierto? El presupuesto, y además de eso, se evalúa que los rendimientos y las cantidades sean pertinentes, ¿ya? Sean cantidades y rendimientos lógicos, por así decirlo, y que no coloquen, por ejemplo, que para 1 metro cúbico de hormigón se van a demorar una semana, por ejemplo, ¿ya? Tienen que ser cosas coherentes y también bajo los rendimientos que yo, por ejemplo, le subí para que ustedes también se pudieran guiar si es que no conocían algunos rendimientos por medio del manual. Acá está, ¿dónde estaba? Aquí está, por medio del libro LONDAC. Yo le subí el libro para que ustedes se pudieran guiar, ya que el tema de los rendimientos y precios de repente también, que no están todos publicados en internet, nos podemos andar medio flojo en ese sentido por el tema de que no conocemos tanto todavía cómo, cuánto se va a demorar, por ejemplo, una persona en hacer X partida. Por lo tanto, les dejé ahí y estaba también a disposición para que pudieran ocupar el LONDAC. No me recuerdo muy bien cuándo, desde algunas clases atrás ya lo había subido. Y por eso también se podían guiar para usarlo como base, ¿ya? Pero eso es lo que se evalúa, más que nada, que el presupuesto esté dentro del rango, ¿cierto? Eh, o que la partida en general, si veo que una partida que no amerita un valor mucho más elevado, está un poco elevado, ahí hay que entrar a revisar los rendimientos y si encuentro que hay un error en algún rendimiento, también se va a evaluar para los talleres que vamos haciendo, ¿ya? Eso en general. Acá lo pueden subir entonces. Evaluaciones y tareas. Entrega 28 del 10 para que vayan, cada grupo vaya entregando su licitación. ¿Ok? Por favor, hasta hoy día había clase, perdón, hasta hoy día había plazo. Por lo tanto, teníamos que entregar esa licitación. Acá, como les comentaba, también están los videos de las clases por si necesitaban subir algunos. Me parece que falta uno por ahí. Falta el 7. Ya. Vamos entonces. Quiero escucharlo un poco ahora, cómo les fue con el tema del presupuesto. ¿Tuvieron muchos problemas? Yo sé que habían varias cosas que no, a lo mejor no estaban tan explícitamente dichas y teníamos que suponer algunas cosas. Eh, pero en general
este presupuesto, el que les tocó analizar a ustedes, estaba bien, estaba como bien especificado. Hay otros que son como mucho más ambiguos, son mucho más generales, que lo invitan a hacer muchas otras cosas que no, que de repente no están consideradas dentro del proyecto. Acá estaba como bien especificado todas las partidas, incluso estaba bien desglosada una con otra. ¿No? Nada. Nada que agotar. Nada, nada, nada. Si no, vamos a la clase del día de hoy, donde nos quedamos en la clase anterior. Ya, parece que no, así que vamos con lo que nos corresponde ahora. Presupuesto y costos, clases. Estábamos viendo licitaciones, pero licitaciones pensadas desde el punto de vista de la metodología BIM. Así que vamos hoy día, voy a ver si nos alcanza el tiempo, que eh, estábamos revisando algunos términos y luego íbamos a revisar unos términos de referencia de BIM. Como aviso, ¿cierto? La próxima semana vamos a tener libre. O sea, la próxima semana hay un receso, la primera semana de noviembre, de acuerdo al calendario académico. Me imagino que ustedes también ya lo sabían. Por lo tanto, la semana del 2 al 7 de noviembre no hay clase y nos volveríamos a encontrar entonces el 11 de noviembre, ¿ya? Para que sepan que la próxima semana no va a haber clase. Está pensada esa semana para que ustedes puedan descansar, ¿cierto? Y puedan volver con todo el ánimo para la última parte del semestre. Y ahí nosotros volveríamos a retomar también, en donde nos pondríamos a analizar ya un proyecto de principio a fin, ¿ya? Ahora últimamente les he pedido, por lo general los trabajos que hemos hecho han sido por partes, ¿cierto? Primero vimos uno donde les pedía el tema de la documentación para participar de la licitación. Ahora estábamos haciendo un presupuesto. Y después, el último que nos va a tocar va a ser completo. ¿Ya? Pero antes de eso también queríamos y estábamos viendo los proyectos de licitación que van a venir desde este año para proyectos de gran envergadura como hospitales, aeropuertos y proyectos más que nada de valor, o de un gran presupuesto, venían con la metodología BIM, ¿ya? Desde el 2020 se supone que eso venía así establecido y desde el 2025 esto se supone que también va a ser extensible para los proyectos privados. Se dice así porque realmente no se sabe si esto se va a poder ejecutar con los proyectos privados, ya que, como su nombre lo dice, son proyectos privados y no es tan fácil que alguien venga y te diga cómo tienes que tú hacer una licitación. Si la empresa privada es la que define a fin de cuentas qué o cómo va a ser la licitación o qué va a pedir para sus empresas que van a participar de la licitación. Por lo tanto, ahí hay como una cierta, es como un cierto vacío, por decir así, que todavía no se define bien cómo va a ser el tema para los proyectos privados. Pero los públicos ya han dado, eh, ya están dando este tema de la metodología BIM y ya hay algunos formatos para las licitaciones con BIM. ¿Ya? Y eso es lo que estábamos viendo. Hablamos de algunas definiciones, por ejemplo, hablamos de lo que eran los roles BIM, que no era un cargo, sino que era, por ejemplo, era un rol que va a jugar una persona en específico, y esa persona podría jugar más de un rol, ¿ya? No necesariamente tenía que cumplir solamente uno de los roles que están establecidos. También hablamos de los niveles de información, en donde nos informaban qué tan definido o cuánto detalle va a traer mi proyecto, ¿cierto?
Por ejemplo, en el caso del proyecto que ustedes estaban viendo, el proyecto en general estaba bien detallado, pero a lo mejor nos podrían haber dado un proyecto un poco más básico. Nos podrían haber dado un proyecto más básico y la modelación, en el caso del BIM, podría haber venido con menos cantidad de detalle. A eso se refiere con niveles de información. Cuando ya es un proyecto con mucho detalle, si es que nos definen, incluso modela el arquitecto incluso hasta los tornillos para colocarlo en las planchas, eso ya tiene un detalle mayor. Y a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de niveles de información. ¿Cuánta información va a traer mi proyecto? Y va del NDI 1 hasta el NDI 6. Actualmente se trabaja entre el 3 y el 4, no hemos pasado de ahí. También teníamos los tipos de información. Bueno, así podíamos corroborar, por ejemplo, por medio de esta tabla que está acá, así podemos corroborar qué es lo que nos va a pedir el proyecto con el plan de ejecución BIM, en donde arriba, si se dan cuenta, hay una serie de símbolos acá arriba que me definen las entidades. Por ejemplo, tengo un terreno, tengo un muro, tengo una fundación que refleja la estructura, tengo una viga, tengo un pilar ahí, tengo un muro. Y por ejemplo, en el pilar, el proyecto me va a decir, este pilar tiene que venir con un nivel de información NDI 4. ¿Para qué? Para la información de construcción. En información de construcción, este pilar tiene que tener NDI 4. En información de diseño va a tener un NDI 3 y así sucesivamente. Eso lo vamos a poder ver siempre en el plan de ejecución BIM que vamos a analizar hoy en día. Y estos pilares y estos elementos, todos estos elementos que van a tener mis proyectos, también van a venir anexados además con una planilla en Excel que ya se encuentra estandarizada. Nosotros solamente vamos a tener que seleccionar, o la persona que esté a cargo de elaborar la licitación va a tener que seleccionar cuáles son estas entidades o cuáles son los tipos de información que va a traer la entidad y seleccionarlos dentro de la planilla que ya está. Que yo se las voy a mostrar de ahí cuando nos toque verlo. Y lo último que habíamos visto es que les mostré el proyecto de la gobernación de Curicó. Como ven, proyecto público de gran envergadura, y eso se realizó, se coordinó y se realizó toda la coordinación de instalaciones, principalmente por medio de la metodología BIM. En eso habíamos quedado. Entonces, vamos a continuar con algunas definiciones. Luego de eso, voy a ver si es que nos da el tiempo, vamos a pasar a analizar unos términos de referencia para que vean cómo van a venir estos proyectos y qué nos van a pedir, ¿ya? Para que el día de mañana, si les toca analizar un proyecto de este tipo, ya sepan a qué se refiere eh, las bases que va a traer especiales por la metodología BIM. Ya. Un tema importante que no habíamos hablado es la interpolabilidad. La interpolabilidad hace referencia a lo que estamos viendo acá, a que cuando yo tengo un archivo, por ejemplo, cuando nosotros en BIM trabajamos con modelos, ¿cierto? Dejamos de trabajar con planos y hablamos todos en modelos en 3 dimensiones y con información. Y estos modelos, para que sean compatibles con varios sistemas y con varias marcas, ¿cierto? Distintas, es que se le anexó a cada modelo, a cada software que está en el mercado, un sistema codificable universal y que nosotros lo vamos a definir como el IFC, eh, pero que se utiliza para la interpolabilidad de datos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Hoy en día se trabaja muy similar a lo que vemos en la primera imagen acá, en donde el AutoCAD solamente abre AutoCAD, ¿cierto? De A nos vamos a B, de C nos vamos a D. Es un trabajo lineal. Yo envío un archivo en AutoCAD, pero el archivo en AutoCAD solamente lo abre el software AutoCAD. Incluso cuando son un poco más antiguos ya tienen que actualizar el archivo del mismo programa, o si mi AutoCAD es más antiguo, también ya me está costando un poco abrir el archivo. Por lo tanto, hoy día nosotros trabajamos de forma lineal. Hay otra forma también, que es que un archivo se puede abrir en más de un programa, pero
estos programas no se comunican con el archivo de origen. Me explico, por ejemplo, yo exporto un WG, a lo mejor lo puedo abrir en AutoCAD y lo puedo abrir en otro programa también, pero en el otro programa no lo puedo editar, por lo tanto tengo que igual volver al AutoCAD original. En cambio, la interporabilidad lo que quiere es que todos, cualquier sea el software, cualquier sea la marca del software, que hay varias marcas, no solamente está Autodesk, trabajar en un universo conjunto en donde yo, por medio de un exportable, como el WG en AutoCAD, en este caso va a ser el IFC, lo pueda editar en el software que a mí me dé la gana y que a mí se me haga más fácil trabajar, ¿ya? O en el cual yo tenga acceso. El Autodesk principalmente se utiliza por el tema de la licencia. Son un poco más baratas, por así decirlo, entre comillas, y hay mayor disponibilidad de licencia gratuita en la web. Pero hay otros que nos ayudan a hacer otras cosas que también podemos utilizar y gracias a la interporabilidad no vamos a tener ningún problema para poder abrir estos documentos. Ya, ahí, teoría, lo que quería mostrar, acá está. Entonces, ¿en qué se basa todo el tema del IFC y la interporabilidad? Es que la filosofía que viene detrás es que todos tenemos que trabajar en conjunto y con cualquier persona o con cualquier especialista dentro de un proyecto. En un proyecto intervienen muchos especialistas, interviene no tan solo el que diseñó el proyecto, sino que también el que lo va a ubicar, por ejemplo, el que lo va a presupuestar, el que lo va a planificar. También intervienen las especialidades, ¿ya? En especialidades tengo estructuras, tengo las instalaciones, ¿cierto? Como sanitarias, eléctricas, de gas. Tengo muchas personas, muchos profesionales que están interviniendo dentro de ese proyecto y para podernos todos coordinar y también para podernos comunicar entre nosotros tenemos que usar una herramienta que nos asegure eh, la comunicación entre todos. Por eso se realiza y se utiliza la mejor herramienta para el trabajo que nosotros tengamos a disposición. Eh, y además, este IFC nos ayuda a tener una codificación clara, ¿no? Nos ayuda a mantener un mismo idioma para cada una de las cosas que yo estoy haciendo y que no hayan dos interpretaciones distintas, ¿ya? Por ejemplo, que un muro de hormigón para uno sea una cosa y para otro sea otra cosa, o que se codifique de forma distinta. Un hormigón a uno le llaman con la letra H y el otro le coloca con la letra G. Son cosas pequeñas, pero que el software tiene que tenerlo estandarizado para podernos entender al fin y al cabo, ¿ya? Pero aquí es el IFC. Aparte del IFC, está también, como datos, está también el IFD y el IDM. Pero, ¿qué significa IFC? Básicamente es una normativa que se creó y es una organización. Primero, la organización que lo creó, la organización que creó y se puso este desafío de poder estandarizar, pudiéramos comunicarnos y tuviéramos un lenguaje común entre todas las especialistas y todos los profesionales que intervenimos en un proyecto, es que se creó una organización privada, sin fines de lucro obviamente, para centrarse en la estandarización de procesos, flujos de trabajos y los procedimientos para el BIM, como bien dice ahí en la presentación. Esta organización, su símbolo es el que ustedes ven ahí, y que nosotros lo asociamos siempre al IFC. Y esta organización creó unas ISO. Las ISO son normativas como la son, por ejemplo, la ISO 9001, en donde la ISO 9001 nos ayuda a asegurar la calidad de una obra o de una empresa. Por lo tanto, se crearon unas ISO que son normativas solamente a nivel internacional. Y dentro de esa ISO que se crearon tres en específico, y que son las que están acá, en donde se hizo, valga la redundancia, la ISO 12606, perdón, -3, que fue la IFD, la ISO 29481, que es la IDM, y la ISO 16739, que es el IFC. ¿A qué se refiere el IFD? Términos.
el IDMI, procesos, y el IFC, datos. O sea, cómo vamos, y en esta nos vamos a enfocar. Los demás los vamos a dejar pasar por ahora, ya que no es parte del curso meternos en temas tan específicos, pero vamos a analizar desde el punto de vista de el IFC, cómo nosotros transferimos estos datos y cómo los hacemos que se comuniquen entre sí. Por lo tanto, esta IFC que nosotros exportamos y seleccionamos cuando damos a exportar un modelo en AutoCAD, perdón, en Revit o en cualquier software con la metodología BIM, lo que me está haciendo es que está exportando un documento con datos, está exportando un modelo de acuerdo a una normativa. Y esa normativa es la ISO y ahí está su nombre. Entonces, esta IFC tiene varias versiones, como todas las normativas, se van actualizando, ¿cierto? La última versión con la que se está trabajando es la 2.3 de la versión 2.0. En esa nosotros estamos exportando hoy en día. Se está actualizando también a otra versión, en donde esta IFC nos definen las entidades, contenedores, productos, jerarquías, atributos y propiedades que va a tener cada uno de los elementos dentro del proyecto. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por entidades? Los muros, pilares, losas, vigas, etc. Eso es lo que nosotros conocemos como entidades dentro del BIM. ¿Qué se conoce como contenedores? Muros, cortinas, escaleras, muros de hormigón, muros de albañilería, ¿ya? Muros de tabiquería, todo lo que contenga entidades, ¿ya? Las entidades son las propiedades más básicas. Todo lo que contenga entidades son los contenedores. Los productos, a cada muro yo le voy a asociar un IFC. Cada muro se va a tener un código, por así decirlo, dentro de esta normativa. Cada escalera va a tener un código. Cada losa va a tener otro código. Por ejemplo, acá los muros son IFC Wall, las columnas IFC Column, y etc. Y incluso nos podemos ser más específicos, ya que nosotros sabemos que tenemos muros de albañilería, muros de hormigón, tabiquería. Por lo tanto, además de definir el muro, podemos agregarle el tipo, qué tipo de muros estamos trabajando. ¿Ya? Eso lo define automáticamente el software, pero para que vamos pensando cómo está trabajando en sí y nosotros podamos asociar de una buena forma cuando nos toque en algún momento, si es que nos toca el tema de la modelación. Estos elementos los divide por jerarquía, ¿ya? Los divide por jerarquía, en donde los que les ha tocado trabajar en Revit han podido ver que hay un árbol del proyecto. Si nosotros lo vamos abriendo, nos van dando distintas información cada vez más específica. Por ejemplo, tengo una construcción, dentro de la construcción tengo distintos niveles, me voy a un nivel en específico, en el nivel voy a tener losa, voy a tener tabique, voy a tener muros, y así cada vez lo voy desglosando más aún. Eso son las jerarquías. Atributos, a cada elemento yo le voy a asociar un nombre, una descripción, una etiqueta, sus dimensiones y sus propiedades, obviamente, que ya vienen siendo desde el punto de vista de la materialidad. ¿Ya? Entonces, vamos a tener distintos proyectos y por lo general así se trabaja en BIM. En BIM, al principio se pensaba mucho que íbamos a trabajar todos en un mismo modelo, que yo le mandaba el modelo el arquitecto le mandaba al de estructura, y el de estructura colocaba su proyecto de estructura dentro del mismo modelo. Después nosotros se lo mandábamos al del MEP, para que el del MEP, el de las instalaciones, hiciera todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, y lo cargara también al proyecto. Pero no es tan así, sino que más bien nosotros enviamos y se trabaja muchas veces por separado. Se van a generar distintos proyectos, igual como nosotros lo hacemos hoy en día, se crean distintos planos. Nosotros no tenemos en todos los planos cargados todos los proyectos. El AutoCAD no nos va a abrir, definitivamente se va a demorar mucho si tuviéramos todos los proyectos en un mismo archivo. Y lo otro es que es muy complicado la lectura de información. Lo mismo con el tema del BIM y con los modelos que nosotros hacemos. Nosotros no cargamos todos los proyectos dentro de un mismo archivo, como se pensaba, o como se puede pensar, sino que también se trabaja absolutamente independiente. Nosotros solamente nos tenemos que guiar por la arquitectura, que es la que nos da la forma,
pero lo estructural trabaja con su archivo independiente de estructura y no tiene que cargar a la estructura al modelo de arquitectura. ¿Por qué? Por lo que les decía recientemente, los equipos y los medios tecnológicos no dan para que nosotros podamos tener, o tendríamos que tener un computador demasiado avanzado dentro de la obra, cosa que no es así, eh, para nosotros poder abrir recién los modelos. Por lo tanto, se trabajan por separado. El DMEP, como bien dice acá, tiene su proyecto. Si es que tengo energía renovable, tengo un proyecto para cuantificar, por ejemplo, el que está ubicando. Tengo un proyecto exclusivamente para cubicaciones. Tengo otro proyecto que es el del arquitecto, el de estructura, el eléctrico, el de decoración de interiores, por ejemplo, etcétera. Tengo proyectos para lo que yo para el uso que yo le voy a dar, yo voy a poder generar un modelo dependiendo del uso que yo le dé. ¿Se recuerdan el proyecto que yo le mostré en la clase anterior? Eh, Ahí les mostré un proyecto que era el de la gobernación, ¿cierto? De Curicó. Ese proyecto tenía cargado todo, tenía cargado arquitectura, terminaciones, tenía cargado la obra gruesa, las instalaciones, pero en sí, realmente ese proyecto yo no lo puedo modificar, es solamente una visualización del proyecto que estoy haciendo. Por eso el software me lo permite ver, ya que no es un proyecto que yo pueda decir que está cargado realmente con los 6 proyectos que yo les mostré. Lo único que tiene adentro es una, una representación visual de lo que yo voy a hacer y me va a permitir a mí coordinar en caso de que haya alguna falencia. Pero no, realmente no están por así decirlo, no están los 6 proyectos dentro del modelo, sino no se pueden editar esos proyectos. A eso me refiero, solamente para visualizarlo. Por lo tanto, para poder editarlos, cada especialista trabaja con su proyecto definido. Como acá. Arquitectura por un lado, estructura por el otro, instalaciones por el otro, electricidad, elementos mecánicos, y si yo quiero los puedo integrar, pero la integración que se hace es netamente para conceptos de visualización, para yo poder hacer la coordinación, pero no para editar dentro de ese modelo solamente para visualizarlo. Las ediciones correspondientes se hacen en cada proyecto independiente, y ese proyecto lo manejan los especialistas correspondientes. Obviamente hay un proyecto general donde nosotros vamos a tener acceso, y todos debemos tener acceso a todos los proyectos, pero cada especialista nosotros podemos notificar en caso que haya que hacer alguna modificación. El coordinador puede decirle al de instalaciones, haz algún cambio, le puede decir al de estructural, haz otro cambio, y ellos deberían hacerlo como corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hace referencia a lo mismo. Vamos a hablar ahora de los niveles de información. Ya lo habíamos visto, me parece. A lo mejor se está repitiendo. NDI. Bueno, lo que habíamos dicho de los niveles de información era básicamente que teníamos distintos proyectos con distintos niveles y hoy en día estábamos dentro del nivel entre el 3 y el 4, ¿ya? Porque hay proyectos que están coordinados y otros que no están coordinados y nos entregan igual información de gran detalle. Ya del 5 en adelante ya estamos hablando de proyectos de industrialización, que son más de baños prefabricados, tabiques prefabricados, son más de temas de, por eso dice montaje y fabricación de proyectos. Estamos hablando ya del punto de vista de la industrialización de la construcción, que se está haciendo, pero a nivel de iniciativas privadas como las empresas de prefabricados, Baumax, Tensocred, está también, bueno, Echeverría Izquierdo también hace obras, pero las manda, las subcontrata. Hay un sinfín de empresas que se están dedicando al tema de la industrialización. Y lo que les quería mencionar acá es que los tipos de información se dividen de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, el tipo de información A se va a referir a la información general del proyecto, el tipo de información B es las propiedades físicas y geométricas, se refiere a la forma que tiene lo que estamos haciendo. El tipo de información C a la geografía, el D a los requerimientos específicos por el fabricante, como las fichas técnicas, ¿cierto? Las especificaciones técnicas. Acá están el tipo de IF, requerimiento de costo y en fin. Tengo una serie de tipos de requerimientos
que están estandarizados también, pero yo a mi proyecto tampoco lo voy a cargar con todos estos tipos de información. El que me va a decir cuál tipo de información va a traer mi proyecto va a ser el plan de ejecución BIM, ¿ya? El plan de ejecución BIM a nosotros nos va a definir qué cosa tiene que traer el proyecto. Nosotros no lo vamos a cargar con todo esto porque es muy, como les dije, sería muy tedioso. Para eso existe este PEP, que ahora sí llegamos a una parte donde nosotros vamos a intervenir en el tema de las licitaciones, porque este PEP lo vamos a definir en dos documentos. Tengo un plan de ejecución BIM de oferta y tengo un plan de ejecución BIM definitivo. El plan de ejecución BIM de oferta se va a requerir durante la etapa de licitación. Como su nombre lo dice, es solamente para ofertar un proyecto, y si nosotros nos llegamos a ganar ese proyecto, vamos a tener que presentar un plan de ejecución BIM definitivo. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer nosotros es ofertar cómo vamos a utilizar la metodología BIM. También es parte de la oferta, también es parte, además de los datos económicos, de cuánto lo que me va a costar, además de los datos anexos administrativos que yo voy a adjuntar, también voy a adjuntar cómo voy a hacer este proyecto con BIM. Y eso se deja establecido en este PEP. ¿Qué partes tiene este PEP? Son bien generales y bien específicas. En el tema de la oferta, el definitivo ya un poco más estricto porque va a ser con el que yo voy a trabajar durante todo el desarrollo del proyecto. Pero en el de oferta es una planilla que ustedes pueden encontrar en planbim.cl, en donde se puede descargar documentación, y esta planilla se divide por las siguientes partes. Tengo primero una parte general en donde yo voy a identificar la información del proyecto, quién es el mandante, la municipalidad tanto, por ejemplo, cuando hacemos proyectos públicos, el nombre del proyecto, la ubicación, el tipo de contrato, todo eso yo lo voy a sacar desde las bases generales del proyecto. Y eso yo lo voy a hacer y lo voy a colocar aquí para llenar este plan de ejecución BIM. Luego tengo una hoja de control de documentos que me va a servir a mí para poder llevar un control de las distintas versiones de los modelos que yo esté trabajando. ¿Ya? Por lo tanto, ese se va a llenar posterior a que yo comience la obra. No se llena cuando uno entrega el PEP. Lo que sí tenemos que modificar nosotros, y como ven, esto está ya con un desplegable, les voy a mostrar de ahí la planilla, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos que identificar cuáles van a ser las empresas que van a participar durante la etapa. Por ejemplo, esta es una licitación pensada para el diseño de un proyecto. Supongan ustedes que están buscando y están realizando la licitación no para la construcción, sino que para el diseño de un proyecto no sé, diseño de proyectos de arquitectura, estructura e instalaciones de un hospital. Por lo tanto, en el plan de ejecución BIM deberíamos nosotros identificar las empresas que van a ser parte de este diseño, la que nosotros estamos ofertando, quiénes van a trabajar con nosotros. Deberíamos colocar acá el nombre de la empresa, la especialidad a la que corresponde, el código, ¿cierto? Un código para nosotros identificarla, la arquitectura ARC, gerencia GER, y el nombre del representante, ¿ya? Básicamente es que, como les dije en la clase anterior, es que la metodología BIM busca que estos proyectos ya estén bien definidos desde antes, que no durante la marcha del proyecto estemos buscando y estemos cambiando constantemente de especialista, ¿ya? Por eso se deja esto dentro del plan de ejecución BIM para nosotros establecer desde un inicio quién va a trabajar en el proyecto. Lo mismo para la construcción. Por ejemplo, estamos haciendo el proyecto de los camarines, que estábamos analizando recién. Para el proyecto de los camarines tenemos que identificar qué empresas van a participar, quiénes van a ser nuestros subcontratos, por ejemplo. Y dentro de esos subcontratos tenemos que especificar su especialidad y un responsable, ¿ya? Por ejemplo, en ventanas va a participar Aluminio del Maule. Entonces colocamos el nombre de la empresa, la especialidad y un responsable. Lo mismo para las distintas partidas que va a tener nuestro proyecto. Distintas empresas que pueden participar durante la etapa. ¿Ya?
Una vez que identificamos eso, obviamente, si nosotros ofertamos a esa empresa, deberíamos trabajar con los que nosotros ofertamos. El PEP oferta se puede modificar cuando entreguemos el definitivo, pero cuando se entrega el definitivo ya no tiene más modificaciones. Esa es la idea. Que si nos casamos con una empresa, continuemos con esa o con ese subcontrato. Luego de eso, en el punto B, tenemos que especificar un objetivo. Esto igual como cuando nosotros hacemos un objetivo para la tesis, o que ustedes van a estar pronto ya a desarrollar, o las pueden estar haciendo. Este objetivo es colocar por qué quiero usar el BIM. Dime, no voy a usar el BIM porque sí, sino que, por ejemplo, acá, en el caso de la planilla, dice el objetivo de la utilización del BIM es prevenir errores o modificaciones críticas sobre el cronograma y presupuesto aprobado. Por ejemplo, ahí hay un claro ejemplo, ¿cierto? Prevenir alguna modificación o algún error para que el presupuesto no se me escape, en simples palabras. Y para cumplir ese objetivo general, debo especificar objetivos específicos. Si yo quiero prevenir los errores o modificaciones, bueno, también puedo obtener cantidades y costos de componentes del proyecto por medio de la estimación de costo. Y así yo también voy a poder prevenir errores porque ya voy a tener esto estimado desde el inicio. Creo que están entrando a la sala. Si van teniendo dudas, me van avisando ya. La idea es que igual vamos conversando un poco. ¿Qué creen ustedes de lo que voy hablando? O si no, se va a volver un monólogo esto todo el rato yo aquí hablando. Ya, ahí parece, no sé. Se quedó pegado esta cosa. Ya. Entonces, ese era el punto B, objetivos. En el punto que sigue, vamos nosotros a especificar los usos que vamos a darle al BIM, los usos que vamos a darle a nuestros distintos proyectos que nosotros estemos, o a los distintos modelos que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, voy a necesitar el proyecto en específico para un proyecto de topografía, ¿ya? Ese proyecto de topografía lo va a realizar la empresa tanto y va a cumplir el rol de, no sé, modelador, porque me va a modelar el proyecto de topografía, ¿ya? Y voy a elegir el uso de levantamiento de condiciones existentes, los que yo les presenté al inicio. Esos también están estandarizados. Otro uso era el diseño de especialidades. El diseño de especialidades vamos a tener a la empresa tanto y esa empresa va a cumplir el rol de modelador también, o gestor, por ejemplo, como dice. ¿Ya? Eso también tiene que ir especificado en esta planilla. Entregables BIM y sus formatos. Aquí vamos a especificar cómo vamos a entregar la información. Por ejemplo, si yo estoy entregando un proyecto de arquitectura con su especialidad, ¿cierto? Acá está. ¿Cómo se va a llamar el modelo? Primero, identificar qué tipo de modelo es. Volumétrico, como dice acá, de arquitectura, de especialización, etc. Mencionamos de a qué especialidad corresponde, el autor del modelo, quien lo hizo, el responsable, que muchas veces no es la misma persona, ¿cierto? El autor puede ser un arquitecto y el responsable es una empresa, y un formativo nativo, perdón, un formato nativo. El formato nativo es en qué software se creó el modelo. ¿Ya? Si yo modelé en Revit, colocaré ahí Revit. Si yo modelé en Archicad, colocaré ahí Archicad. Y así sucesivamente. Depende en qué se hizo ese modelo en específico para yo colocar en qué formato nativo fue creado. ¿Ya? Todo esto se especifica durante la etapa de licitación. Además de eso, voy a definir una serie de entregables, cuántos entregables yo voy a hacer a lo largo del proyecto. Recuerden que esto está pensado, este PEP hoy en día está pensado mucho para la etapa de diseño. Por eso habla de entregables, habla de, por ejemplo, la arquitectura. Durante el diseño yo voy a realizar un primer prediseño, luego lo voy a mandar, por ejemplo, el de estructura para que haga la parte estructural del proyecto, y el de estructura me lo va a devolver con modificaciones. Yo voy a tener que modificarlo y voy a generar un tercer diseño que se lo voy a volver a mandar al de estructura, y a lo mejor el de estructura me va a decir, ya, ok, ahora trabajémoslo con el de especialidades.
El de especialidades obviamente también me va a encontrar algún error y lo voy a tener que volver a arquitectura y así sucesivamente puedo yo definir cuántos entregables voy a realizar a lo largo de todo el proyecto. Pero esto está pensado para el tema de diseño, cuando yo estoy recién generando el modelo, estoy coordinando especialidades, todavía no estoy en la etapa de construcción. Durante la etapa de construcción, ¿qué podemos colocar acá? Podemos colocar con qué entregable yo voy a trabajar. ¿Ya? Si voy a trabajar con el primero que me va a entregar el arquitecto, voy a trabajar con el sexto, que ya va a estar mucho más definido, o si voy a ir, o si el proyecto va a surgir, van a ir surgiendo modificaciones entre medio, yo debería también especificarlo acá. Y eso lo especifica generalmente el mandante, porque nosotros sabemos en construcción que nosotros nos entregan un proyecto y tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que diga el proyecto. Pero si el mandante considera que en algún punto se puede modificar, se colocará acá cuáles son esas modificaciones. Y para cada entrega se define una fecha. ¿Ya? Cada entrega va a tener una fecha correspondiente de revisión, de modificación, para que todos estemos súper claros. Cuando se haga alguna modificación, puede ser hasta tal fecha y después de eso vamos a trabajar con un proyecto ya definitivo. Estrategia de colaboración hacen referencia a dónde vamos a guardar y cómo vamos a comunicar toda la información del proyecto. Por ejemplo, hoy en día en construcción muchas empresas trabajan con un Drive, ¿cierto? O con un OneDrive, en donde tienen toda la información guardada en la nube y todas las personas que trabajan en la obra tienen acceso a ese Drive. Y ahí guardamos los planos, guardamos las especificaciones técnicas, guardamos los presupuestos, etcétera, ubicaciones, todos los documentos que sean parte de esa obra. Y los guardamos en este Drive para que queden como respaldo, ¿cierto?, dentro de la nube y para que todos tengan acceso también en cualquier momento del proyecto de poder entrar y revisar cualquier documento. Lo mismo para el tema del BIM. Tenemos que trabajar dentro de una plataforma, sea gratuita, sea pagada, para poder tener todo y que todos estemos informados con la información actualizada al día. ¿Ya? Estemos todos trabajando con la misma información. Y esto es también más parte del tema de la modelación, el tema de la consolidación de modelos, en donde nosotros vamos a decir si estamos trabajando con modelos federados o integrados. ¿Qué significa con integración de modelos? Significa si estamos integrando y estamos coordinando otras especialidades dentro del mismo modelo o son modelos independientes. Eso es federados o integrados. Ya, aquí nos pasamos ya al PEP definitivo. Hasta ahí llega el PEP oferta, que nosotros vamos a entregar durante la licitación del proyecto de obra pública. Luego viene un PEP definitivo, ¿no? Supongan ustedes que la empresa se ganó el proyecto, nos adjudicamos la licitación, luego vamos a tener que entregar este mismo PEP, pero con algunas modificaciones, porque este ya va a ser el definitivo y ya no vamos a poder modificar ningún punto. Por lo tanto, tenemos que especificar acá claramente todo lo que vamos a hacer. Si es que quisiéramos después realizar alguna modificación, por contrato y por base no lo vamos a poder realizar. Por lo tanto, tiene que en este, que es el definitivo, podemos incluir y podemos modificar algo que hayamos ofertado previamente, pero solamente pequeños detalles. ¿Ya? Como ven, tiene el mismo formato, identificamos la empresa, tiene los objetivos, tiene los usos que vamos a darle, pero ahora con un poco más son un poco más específicos. Por ejemplo, nos piden cuál es la profesión de la persona que va a hacer, por ejemplo, el levantamiento de las condiciones existentes, qué título tiene él, y su correo electrónico, por si quisiera el mandante comunicarse con ese especialista que está a cargo de esa partida o de ese uso en específico. Por lo tanto, va a ser lo mismo, pero con un poco más de información, ¿ya? En qué formato de IFC vamos a intercambiar la información, ¿ya? Esto ya es un poco más específico. El tema de los entregables también tiene que ser algo definitivo. Voy pasando rápido acá. Los archivos, en qué versión, en qué año los documentos, perdón, los software tienen un año. Como yo tengo acá, por ejemplo, tengo el Revit, el AutoCAD,
creo que yo tengo el 2020 y el 2019. Por lo tanto, acá tenemos que especificar en qué versión del software fue creado el modelo. ¿Con cuál versión? Con la versión 2019, versión 2018, ahí se especifica. Eso sigue igual, eso también. De acá, esto ya es distinto. Acá tenemos que realizar un procedimiento para las reuniones. Nosotros sabemos que en obras tenemos constantemente reuniones, todas las semanas prácticamente tenemos reuniones de obra, pero no todas las semanas tenemos reuniones con las especialidades, no todas las semanas va el arquitecto, el estructural, el de instalaciones, no todas las semanas se junta el equipo completo a cargo del proyecto en general. Me refiero al proyecto de diseño. Y al de construcción también. El de construcción, las reuniones son generalmente todas las semanas. Todas las semanas está yendo el contratista de instalaciones, el contratista de especialidades. Todas las semanas estamos teniendo reuniones con ellos. Pero el que diseñó los proyectos no siempre se hacen reuniones con ellos, por lo tanto tenemos que dejar acá establecido cuándo y en qué momento del proyecto, en qué momento del transcurso de la obra vamos a coordinar reuniones con estas personas para solucionar problemas, para requerir mayor información, para coordinar, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué tipo de reunión va a ser? Vamos a hacer una reunión exclusivamente para revisar el plan de ejecución BIM que habíamos establecido. Vamos a hacer una reunión exclusivamente para coordinar o para resolver alguna algo que no haya quedado bien hecho, etcétera. Podemos ahí colocar todo lo que nosotros queramos y cuándo o cada cuántos días se va a realizar esta reunión a lo largo de la construcción. Eh, ¿Qué más? Tengo por acá estructuras de los modelos. Vamos aquí a colocar cuáles son, cómo lo vamos cómo lo vamos a clasificar. Por ejemplo, mi modelo, bueno, en los planos también. Los planos de repente vienen por nivel, ¿cierto? Tengo el plano del nivel 1, nivel 2, nivel 3, o algunos vienen por sectores, plano del sector A, sector B. eh, por lo tanto, acá también tenemos que definir cómo va a venir el modelo, cómo va a venir desglosado, cómo va a venir clasificado. Va a venir por piso, va a venir por zona, por edificio, si fuera más de uno, por disciplina, por área. Ahí nosotros definimos cómo vamos a mostrar y ver la información del modelo. Eh, Acá están los nombres con los códigos de cada uno de los nombres. Nosotros en los planos también, en obras, cuando son obras grandes, tenemos un código para cada plano y ese código representa algo, ¿cierto? Representa, por ejemplo, la fecha en la que fue creado. Al lado sale el nombre en clave, ¿cierto? Sale las iniciales de la especialidad. Al lado puede salir la inicial que hizo el proyecto y sale la versión al final. La versión A, por ejemplo, o versión B. Eso nosotros también lo hemos visto con los planos. Cada plano trae su código definido dependiendo la versión y el tipo de plano que sea. Para los modelos en BIM también tenemos un código definido y lo da el plan BIM, ya lo da estandarizado, en donde solamente nosotros tendríamos que modificar este código y colocar, para que todos nos entendamos, modificamos algunas cosas y colocamos para que se entienda a qué proyecto o con qué proyecto se está trabajando. ¿Ya? Y además de eso podemos definir un código de colores porque, por ejemplo, en el proyecto que yo les mostré la semana pasada teníamos la arquitectura con un color, teníamos el de instalaciones sanitarias con otro color, el de instalaciones eléctricas estaba en amarillo, me parece, el de alcantarillado estaba en verde. Por lo tanto, nosotros podemos generar un código de color dependiendo del tipo de proyecto que estemos analizando, para que nos ayude durante la etapa de visualización, de coordinación, como lo hicimos el otro día, ¿cierto? La semana anterior. Así podemos identificar más fácilmente a qué proyecto hace referencia. ¿Ya? Sistema de clasificación. Esto hace... en fin. Sistema de clasificación hace referencia a
A ver, denme un segundo que estoy... No sentí... Ya. El sistema de clasificación hace referencia a si estos son proyectos del tipo público, del tipo privado. Para proyectos públicos ya existe un sistema de clasificación de acuerdo al estándar BIM, pero si los proyectos privados en un futuro quisieran utilizar otro tipo de estándar, un estándar internacional, de Estados Unidos, de Europa, pueden hacerlo y colocar acá cuál es el sistema de clasificación que se va a utilizar. En el estándar BIM, nosotros en proyectos públicos nos guiamos netamente por el estándar. Todo lo que sale ahí es nuestro sistema de clasificación. ¿Ya? Eso. Perfecto. Ahora les voy a mostrar cuando el mouse... Ahí sí. Les voy a mostrar acá términos de referencia del BIM. Ya. ¿Cuáles son los términos de referencia del BIM? Son las bases especiales que yo les decía que van a traer las licitaciones, pero exclusivamente sobre la metodología BIM. ¿Ya? Estos términos de referencia son de exclusividad para aquellos proyectos que traigan la metodología BIM o que se tengan que hacer con esta metodología. ¿Ya? Como ven, es similar a una base de un proyecto de licitación, como las bases generales o las bases especiales, en donde nos van a especificar cuál es la dirección, cuál es la entidad pública que está realizando la licitación. Por ejemplo, acá está la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, y está licitando la etapa de ejecución de una obra tanto, ¿ya? Según las bases tanto del MOP. Este es un término de referencia esquemático solamente, es un ejemplo de cómo podrían venir las bases y los términos de referencia en una licitación. Por lo tanto, cuando nosotros descargamos la documentación de esta licitación, va a haber un documento especial que diga términos de referencia y lo tenemos que descargar y leer qué es lo que nos pide la licitación en temas del BIM. Como ven, vamos a ir bajando. Va a hablar de un contexto, de por qué está utilizando el BIM, va a hablarnos sobre el ministerio. Ahí está, nos va a explicar un poco de en qué se basa la metodología, algunas aclaraciones si fueran necesarias, ¿ya? Una introducción. Y acá empieza ya lo que nosotros necesitamos. Primero, el objetivo general que nosotros vamos a especificar en el PEP. ¿Se recuerdan que el plan de ejecución BIM, el PEP, oferta que se entrega durante la etapa de licitación, nosotros tenemos que colocar algunos objetivos? Pero esos objetivos nosotros no los vamos a inventar. Nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a lo que nos pide el mandante. ¿Cuál es el objetivo del mandante para su proyecto? Por lo tanto, el objetivo general que nosotros vamos a utilizar es el mismo que nos va a salir en los términos de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si les muestro acá la planilla. Está por acá. Acá tengo la planilla PEP oferta. Entonces, supongan que yo soy el que está participando de una licitación pública que justo viene con la metodología BIM. La licitación es un gran proyecto, por lo tanto la empresa quiere ganarse este proyecto y me pidió a mí que yo participara en la licitación. Perfecto. Entonces voy a tener que cumplir con todo lo que pide la licitación. Esta es la planilla que la pueden descargar, como les dije, de planbim.cl, por si no habían entrado a la página, planbim.cl. Ustedes se ingresan a la página y se van acá, donde están los tres puntitos, y colocan donde dice biblioteca, documentos. Biblioteca, documentos, y acá les va a salir todo lo que ustedes van a necesitar para un proyecto. Salen las plantillas del PEP, y acá dentro de las plantillas del PEP, para el plan de ejecución BIM, descargan qué es lo que quieren hacer, el de oferta o el definitivo. ¿Ya? Ahí la pueden descargar. Obviamente primero una cuenta acá en Plan BIM, pero con su correo y una clave ya pueden ingresar.
y descargar eso. También está el estándar. Tengo la matriz de entidades, las fichas de IFC, los roles. En fin, tengo varias informaciones ahí que me pueden servir para hacer mis proyectos. Perfecto, vámonos a lo que está. Ya, entonces, como les dije, estábamos en... ¿dónde lo dejé? Acá está. Estábamos en el término de referencia del BIM y me salen los objetivos generales. Yo voy a mi PEP de oferta, voy donde la planilla me dice acá abajo objetivos y usos, y eso lo debería pegar acá, donde dice objetivo general. Yo saco eso y pego lo que me dice el proyecto. En este caso dice el objetivo de la utilización del BIM es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución es asegurar el diseño y construcción de un proyecto de todo el contrato, considerando todos los requerimientos de alcance, plazos, cantidades de materiales, costos estimados y normativas, de manera de prevenir errores o modificaciones críticas sobre el cronograma y presupuesto aprobado. Ahí está. Yo lo voy, lo copio y lo pego en mi planilla. Eso es todo. Tengo los objetivos generales. Los objetivos específicos también están acá. Garantizar los datos y la información, tanto, copio, pego en el PEP. Propiciar, una coordinación interdisciplinaria de las diferentes especialidades involucradas. Asegurar la trazabilidad e idoneidad, tanto. Por lo tanto, yo copio estos objetivos específicos también, los selecciono uno a uno y los pego en mi plan de ejecución BIM. O el uso correspondiente al cual va a estar relacionado. Y esto viene, como bien lo decía yo, esto viene ya por planilla. Es como llenar una planilla porque esto tiene un desplegable, yo no tengo que escribir nada, absolutamente nada, solamente tengo que seleccionar a cuál uso corresponde lo que yo estoy colocando, garantizar la información por medio de las plataformas de soporte. Y aquí yo veo, esto puede ser a lo mejor de coordinación 3D. Entonces le doy ahí coordinación. ¿Ya? Y acá sale también, en los términos de referencia salen los usos BIM que yo voy a utilizar para los objetivos del proyecto. Levantamiento de las condiciones, estimación de costos, cumplimiento, evaluación de diseño, coordinación, as-built, que ya vimos qué significaban los as-built, ¿cierto? Cuando el proyecto ya se entregaba el proyecto ya con todas las modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos avanzando. En los términos de referencia están los objetivos específicos, los usos que yo les para qué voy a utilizar la metodología. El levantamiento de las condiciones existentes, por ejemplo, dice asegurar la factibilidad del diseño, tanto, y ahí me va definiendo cada uno de los usos, a qué se refieren, para que alguien no me interprete algo de forma distinta. Para que el que piense el levantamiento de condiciones existentes entienda lo mismo que está especificando el mandante. Después nos vamos a ir a los alcances, en donde acá también me va a especificar los tipos de información y los niveles de información que les mencioné, que va a traer mi proyecto, que me va a solicitar este proyecto. Acá me está definiendo solamente, me está definiendo los niveles de información, hasta el NDI 4 incluso, no pasa más de eso. Por lo tanto, este proyecto no va a pasar del NDI 4, ya me lo está diciendo acá. Y así también yo me voy a hacer una idea de cuánta información va a traer. Por lo tanto, con ese nivel de información y con esta tablita que me sale acá, en donde me salen los tipos de información, es distinto el tipo de información y el nivel de información. En los tipos de información me sale qué cosa va a traer el proyecto, en este caso va a traer propiedades físicas y de objetos y elementos, ¿ya? Y esto va a estar a un NDI 3. Va a traer las especificaciones de detalle a un NDI 4. Va a traer requerimiento y estimación de costos a un NDI 4 también, ¿ya? Y así sucesivamente. Me indica qué es lo que trae el modelo o qué es lo que trae el proyecto y a qué nivel de información se va a encontrar. Con ese numerito yo voy a poder saber, por ejemplo, dice especificaciones de detalle a un NDI 4. Ya, pero ¿qué es un NDI 4? Me voy acá y me dice montajes específicos con precisión en términos de tamaño y ahí me sale lo que va a traer. ¿Ya?
Y si ustedes tampoco saben, ¿qué son las especificaciones de detalle? Bueno, acá sale, se refiere a información de las especificaciones en detalle del componente como peso, transporte, nivel de ruido. En general aplica para productos como equipos de aire acondicionado, mobiliario u otro. ¿Ya? Ahí al ladito también me va diciendo a qué se refiere ese tipo de información. Todo esto me va a servir para yo poder armar mi PEP de oferta. Todo eso me está sirviendo para yo poder completar acá todo lo que me pide este PEP para presentar durante la etapa de licitación. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahora no estamos haciendo nada extraño, solamente estamos viendo lo que me va a pedir el proyecto y lo que yo voy a tener que llenar acá cuando presente mi PEP. Salen los tipos de entregables y acá habla del plan de ejecución BIM que estamos creando. Habla del plan de ejecución BIM de oferta. El contratista debe realizar un plan de ejecución BIM que deberá responder a los términos de referencia BIM a través de la siguiente información. Y ahí sale lo que tiene que tener. ¿Ya? Como ven, es igual a una base de licitación. El plan de ejecución BIM de contrato, que es el plan de ejecución BIM definitivo. Y además sale acá los modelos que a mí me van a entregar. Los modelos que me va a entregar mi mandante. Me va a entregar un modelo del sitio, una topografía, tanto en la oferta como para el contrato, ¿ya? Para ambas partes. Me va a entregar un modelo volumétrico, ¿ya? Con la forma solamente, sin tanto detalle, tanto en la oferta como en el contrato. Me va a entregar uno de arquitectura, me va a entregar uno de estructura, uno del MEP, de instalaciones, uno de coordinación y me va a entregar uno de construcción, pero solamente en la oferta, en el definitivo, en el contrato. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que me puede mostrar en un modelo, me puede mostrar distintos movimientos que se están haciendo durante la construcción de un proyecto. Por ejemplo, dónde voy a copiar los materiales cuando lleguen a la obra, me va a ir definiendo zonas y procesos constructivos. ¿Ya? Para eso es el modelo de construcción. Y también, además de eso, me va a definir y me va a ayudar este modelo de construcción para cubicar la cantidad de materiales, ya que se supone que es el modelo que yo voy a construir. Por lo tanto, me ayuda también para la cubicación. Puedo sacar yo tablas de cubicación. Y el modelo debería ser entregado durante el contrato ya definitivo. ¿Qué va a traer cada modelo? Acá también lo especifica los términos de referencia. Viene un terreno, vienen las fundaciones, vienen las zonas, vienen columnas, vienen vigas, y aquí me dice cuál modelo traen esos elementos que me está definiendo. Como ven, puertas, cubiertas, tiene muros cortinas, muros interiores, escaleras, equipos, instalaciones, etc. Lo mismo para los niveles de información que estábamos hablando. Por ejemplo, la columna va a venir en el proyecto ASBuild, tiene que llegar a un NDI 4. Pero para mi proyecto de construcción o de planificación va a estar en un NDI 3. ¿Ya? Por lo tanto, como ven, este documento que está acá es como la Biblia, por así decirlo, para los proyectos que tengan la metodología BIM. Acá va a salir todo especificado. Solamente tenemos que venir, leerlo, analizarlo completamente para ir avanzando más rápido. Analizamos completamente este documento y con toda la información que sale acá, con todos estos términos de referencia, nosotros vamos a poder participar de nuestro proyecto en BIM. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a participar? Llenando este documento que está acá, esta planilla, que nos va a ayudar a... Se ve larga porque depende del uso. La parte B.3 va a depender del uso que yo voy a utilizar, de cuál voy a seleccionar, pero las demás las pueden ir borrando ahí, no se ocupan realmente todas esas. Y acá vamos llenando entonces esta planilla para poder presentarla durante la licitación. Realmente no es muy larga la pega en ese sentido. Entonces, quiero escucharlo ustedes ahora. ¿Qué creen ustedes? A eso nos piden a nosotros durante una licitación con BIM. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es solamente documentación, solamente especificar cómo lo vamos a hacer.
definir desde un inicio los tipos de empresas que van a participar durante la construcción, cómo vamos a hacer las reuniones, cómo nos vamos a comunicar. Son pequeños detalles, pero que en un proyecto tradicional no se hacen, no se consideran hoy en día. Todas esas cosas no nos piden. Por lo tanto, lo que se deja al azar y se deja a la estimación de la empresa que le toca, ¿cierto? En realizar la, el proyecto de cómo van a hacer sus reuniones, cómo se van a coordinar, y eso es lo que quiere evitar el BIM, quiere evitar que sobre la marcha vamos resolviendo ciertas cosas, sobre la marcha vamos definiendo cosas, sino que lo que busca es que esto ya esté definido desde un inicio y evitar esos tiempos muertos que de repente tenemos en la hora o esas pegas que de repente nos quitan tiempo y no nos están aportando nada al proyecto. Eso en simples palabras. Entonces, ¿qué creen ustedes? Esto nos quita, obviamente nos requiere más tiempo para poder llenar la documentación y buscar todo lo que nos pide la metodología. Pero ¿debería salir más caro un proyecto porque traiga la metodología BIM incluida? ¿Debería una licitación, una empresa que esté licitando un proyecto cobrarnos más por eso? Si ustedes fueran el contratista. La profe, Bla, bla. yo creo que sí, porque se van a necesitar muchos más profesionales metidos. Pero ¿se necesitan más profesionales realmente? Mm, Por ejemplo, ¿para qué necesitaríamos más profesionales de los que usamos hoy en día? eh, o más capacitados, por así decirlo. Ah, eso sí, yo creo que por ahí sí. Vamos a necesitar más capacitación para los profesionales, porque si estamos trabajando con modelos, vamos a necesitar una persona que sepa abrir modelos y que sepa trabajar con un software en específico. ¿Ya? Yo creo que por ahí sí va a ser necesario. Capacitación, pero la capacitación podemos solicitar cuando uno va a buscar trabajo. La empresa a lo mejor no se quiere hacer cargo de capacitar a su gente y va a colocar un aviso, se solicita un ingeniero constructor con una especialización en modelación o en revisión BIM. Y vamos a hacer una selección de personal y vamos a seleccionar a aquellos que tengan un curso de especialización. Y ahí ya está la capacitación. Y la empresa no ha invertido nada, solamente le va a pagar el sueldo a ese profesional que a lo mejor nos va a cobrar lo mismo que un profesional que no tenga capacitación y vamos a cumplir con eso. Pero ya, eso es un punto, capacitación. Estamos claros que todos tenemos que actualizarnos y subirnos al carro si es que el día de mañana vamos a participar con proyectos con esta metodología. Pero ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿Que no saldría más caro? Aparte de eso, puede ser que el profesional nos cobre un poco más caro, pero más que eso no sé si se recargaría más el proyecto. La idea es que acá ustedes den su opinión, su punto de vista. ¿No? ¿No quieren hablar? Parece que quedaron asustados con el temblor de anoche. Eh, pero, ¿a qué conclusión quiero yo o a qué reflexión quiero llevarlo yo? Es que quiero que hagan el análisis de que un proyecto tradicional hoy en día, ¿qué nos pide? Nos pide llenar el presupuesto, mandar el presupuesto y nos pide llenar una serie de documentos. Un proyecto con BIM nos va a pedir presupuesto también, nos va a pedir documentos legales también, pero además nos va a pedir un plan de ejecución BIM, de cómo nosotros lo vamos a hacer y con qué profesionales lo vamos a hacer. ¿Nos va a requerir más personal? No, porque van a ser las mismas personas que estaban anteriormente. Va a ser un ingeniero constructor, el mismo ingeniero que a lo mejor teníamos anteriormente, pero que ahora va a tener un curso específico en temas de BIM para poder a él abrir y interpretar la información del modelo, ¿ya? O para poder hacer las reuniones de obra, o para poder hacer las cubicaciones, ¿ya? O a lo mejor el presupuesto ya no va a venir en Excel, sino que va a estar dentro del mismo modelo, ¿ya? Va a depender netamente del proyecto. Eh, por lo tanto,
tampoco es que vamos a meter más gente, porque cada rol lo van a seguir cumpliendo las mismas personas que trabajan dentro del proyecto. Por ejemplo, en la oficina técnica va a seguir existiendo, pero a lo mejor ahora va a tener el rol de revisar y coordinar. El director de obra también va a seguir, vamos a tener el mismo director de obra, pero también al mismo tiempo va a tener el rol de direccionar el tema de la metodología BIM, promocionar que todas las reuniones se hagan con la metodología y que analicemos el proyecto desde el punto de vista del modelo y no saquemos planos, o abrir planos, pero cuando sean estrictamente necesarios, y por lo general trabajemos con modelos. La metodología BIM no busca eliminar los planos, por si acaso, vamos a seguir trabajando con planos, pero para coordinarse, para poder, por ejemplo, cuando yo quiero traspasar información a terreno, yo estoy trabajando como director de obra o como oficina técnica y quiero traspasar información a terreno. No necesariamente yo tengo que andar con una tablet para ir a mostrarle el modelo al maestro o al contratista y decirle esto es lo que tiene que hacer. Yo puedo exportar un plano, imprimirlo, una ficha y mostrar cómo va a quedar. Obviamente lo ideal sería mostrárselo en 3 dimensiones porque es mucho más entendible, pero no es un requisito, no es algo debido a muerte, se puede hacer de forma tradicional. La coordinación general sí es necesaria hacerla con el tema del modelo. ¿Ya? Por lo tanto, esto no nos debería requerir más dinero. Lo que sí nos pueden cobrar más son las empresas que están a cargo de modelar estos proyectos. Por ejemplo, el estructural, que antes me hacía el cálculo estructural con unos planos y con el AutoCAD. Y ahora yo le voy a mandar un modelo para que me haga el proyecto de estructura. A lo mejor me va a cobrar más, porque para él significa más plata contratar a una persona con BIM o que sepa BIM. Y él también va a querer cobrar más porque él actualmente lo hace con planos, lo hace a la antigua. Su proyecto estructural lo hace de forma tradicional. Por ejemplo, a mí me tocó ir a una empresa, eh, como anécdota, yo les he contado, me parece, en varias oportunidades, que el proyecto de la 2 Sur de la DIGUA, el que está entre 1 Oriente y la 2 Oriente, ese estaba modelado con metodología BIM, eh, pero los especialistas no hicieron los proyectos en BIM, ellos lo hicieron en AutoCAD, lo hicieron de forma tradicional, y el que modeló todo el proyecto fue el de oficina técnica, el que estaba en obra. Él se encargó de modelarlo, se encargó de modificarlo, se encargó de coordinarlo, hizo, por decir así, hizo casi todos los roles, básicamente. Hizo entre 3 a 4 roles, estuvo metido. Eh, y el de estructura, y el arquitecto también, pero el de estructura principalmente nosotros lo fuimos a visitar a Santiago. Estábamos haciendo un levantamiento de información de la metodología BIM, de cómo se estaba aplicando ahí en la constructora, para poder integrarlo dentro de sus procedimientos y que lo pudieran ellos aplicar. Nos tocó ir a visitarlo a Santiago, fuimos a su oficina y cuando entramos a la oficina era como un viaje al pasado, por así decirlo. Tenían una serie de profesionales trabajando, pero en una esquina había un computador, un notebook por ahí, 1 o 2 notebooks, y en la otra mesa habían puros planos ploteados, puros planos impresos. Y sobre los mismos planos iban realizando ellos su proyecto estructural. Los estructurales que hacen, toman la arquitectura y empiezan a calcular, a ver, esto cuántos fierros le voy a meter, cuántos refuerzos, ¿cierto? Por lo general las obras son de hormigón. Entonces, cuántos refuerzos, cuántos fierros, de cuánto el fee, la cuantía, ustedes, bueno, lo vieron también en hormigón armado, la cuantía, cuánta es la cantidad, las dimensiones, etcétera. Y eso lo hacían a mano, lo marcaban en un plano, iban marcando, y una persona, después que la persona hacía el proyecto en el plano, iba y lo pasaba al AutoCAD en un computador que había. Y habían 2 computadores porque hacían 2 equipos. Un equipo atendía un proyecto, otro equipo atendía otro proyecto. Entonces era como volver cuando estaban con los tableros, así, nos muestran esas fotos antiguas donde los ingenieros antiguamente estaban con los tableros haciendo los cálculos. Acá era algo similar, pero con un computador. Entonces, como ven,
La empresa acá en Talca, la Digua, estaba trabajando con BIM, pero el especialista no estaba subido a la metodología. Por lo tanto, si a ese profesional, si yo quisiera trabajar con el mismo especialista, le pido que se actualice para que nosotros como empresa nos vamos a actualizar a la metodología. Él obviamente me va a cobrar más porque no está dentro de su lenguaje en la metodología. Pero si nos vamos entre a alguno que viene trabajando hace tiempo ya con esto, lo más probable es que no nos cobre más de lo que nos debería salir. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? ¿Y a qué reflexión quiero que lleguemos para ir terminando? Es que, en fin, la metodología BIM no me debería salir más cara por yo utilizarla. Ni durante la licitación, no, yo no debería recargar dinero durante la licitación, ni mis especialidades tampoco deberían elevar sus presupuestos. Se van a elevar? Sí, pero muy levemente, no deberían ser valores desatados, no debería ser ni el doble ni el triple, sino que son valores dentro del rango de lo aceptable, ¿ya? Eso principalmente, porque no nos están pidiendo nada extraño, solamente nos están pidiendo profesionales capacitados, que al día de hoy ya deberían ser muchos más, para saber trabajar con software específico, con herramientas específicas. Pero lo demás se sigue haciendo de la manera que veníamos haciéndolo ahora, últimamente. ¿Ya? Esa es la gran reflexión que tenemos que llegar, que esto no nos va a costar más. También, eh, como conclusión, decir que la metodología BIM tampoco viene a que nuestros proyectos, como muchas veces se dice, salgan más baratos, sino que la metodología BIM lo que busca es que nuestros proyectos salgan al costo que corresponda, a lo que yo presupuesté, a lo que ustedes presupuestaron, por ejemplo, el trabajo que me van a enviar ahora, lo que ustedes colocaron en ese presupuesto, la metodología BIM me sirve para que yo cumplir y no me salga de ese presupuesto. Hoy se estima que la mayoría de las obras se pasan del presupuesto y no se respetan los valores iniciales. Eh, por lo tanto, eso es lo que también nos va a ayudar el trabajar de esta forma. Ojalá cumplir al 100% lo que dice el presupuesto y cumplir lo que dice la planificación, ¿ya? Lo que nosotros planificamos de cuánto va a ser la duración del proyecto. Eso, muchachos. Me parece que estamos. ¿Dudas, consultas o algo que quisieran aportar? ¿O algo que quisieran comentar? Que hoy día parece que no andaban con mucho ánimo de hablar. Profe, ¿y qué pasa con el tema del subcontrato? Por ejemplo, si una obra dura 2, 3 años y ahí nos pide que lo anotemos desde un inicio las empresas que vamos a subcontratar. Así es, ¿No sí. para un tema abusivo en el precio, sabiendo que estamos amarrados por contrato? Pero nosotros colocamos a la empresa con la cual vamos a participar. No nos dice el mandante, por ejemplo, la municipalidad no nos dice con quién nosotros tengamos que trabajar. Nosotros le vamos a colocar por ejemplo, quién va a hacer los tabiques, quién va a hacer los muros, quién va a hacer las losas. Nosotros lo vamos a colocar. Y eso también tenemos que hablarlo con el contratista. O sea, antes de yo colocarle el nombre de la empresa que lo va a hacer, yo debería hablar con él y decirle, mira, voy a hacer un proyecto, esta es la envergadura, eh, y te voy a anotar a ti como responsable para tal partida. Pero vamos a hacer un contrato previo de asegurarme que tú no me vas a dejar votado y vayas a estar conmigo hasta el fin de la obra. Y ahí hacen un contrato, pero eso aparte, eso no va a ver el mandante, eso es entre la empresa y el contratista. No sé si a eso iba la pregunta, ¿no? Sí, a eso me refería. ¿Y qué pasa si ya hicimos el contrato y todo eso, pero igual la otra empresa, no sé, quiebra o le pasa cualquier cosa? ¿Tengo la posibilidad de Sí, solucionar? sí, hay algunos requerimientos, claro, como tú dices, uno no sabe, puede venir una crisis más o menos grande como la que estamos ahora y algunas empresas se van a la quiebra. Y sí, podemos hacer alguna modificación de decir, en este caso llegamos a un acuerdo con el mandante, con la municipalidad, con el MOB, todo es conversable y eso sale dentro de las mismas bases
salen, por ejemplo, en caso de algún elemento, alguna cosa legal o algún problema que haya, requerir a tal persona o acudir a tal persona. Por lo tanto, también para eso nos sirven las bases. Ahí salen todos los procedimientos de qué es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero sí, se puede llegar a una conversación cordial con la persona del MOP o de la municipalidad y decir, sabes que tengo tal problema, podemos cambiar al de especialista, ya no hay problema. Pero tiene que ser un caso justificado. Ellos son nuestros mandantes al final. Ellos son la ITO. El ITO es el que nos van a poner los puntos sobre la I, ¿cierto? Los que nos van a dar nuestro, nuestras directrices de cómo lo vamos a hacer. Y ustedes pueden estar en los dos bandos, por si acaso. Esto les puede servir tanto como yo siempre eso no se lo había mencionado, pero siempre me puse del lado del que está licitando, pero ustedes también pueden estar desde el lado del que está solicitando información. Pueden a lo mejor trabajar en el MOP, pueden trabajar en una municipalidad viendo proyectos. Por lo tanto, no tan solo van a estar solicitando información, sino que también, no tan solo van a mandar información, sino que también van a solicitar. Esas son las dos puntos. Ya, pueden estar revisando todos estos documentos que estábamos viendo. Eso. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, Yo, profe, ¿Sí? Dime. el tema de la hora de entrega es hasta las 12 del día, ¿cierto? Sí, está configurado hasta las 12. Si quieren les doy un poco más de tiempo hasta el final del día para que lo puedan ir subiendo durante la tarde también. Me Ya, complicado profe. con subirlo ahora. Ya, lo voy a modificar, lo voy a dejar porque yo como a las 6 puedo empezar a corregir, así que a las 6 de la tarde lo voy a editar para que esté activado y así lo van subiendo durante la tarde. Vale, gracias. Ok. ¿Alguien más me había hablado o no? ¿No? Era la misma consulta a lo mejor. Ya, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces a la vuelta del receso, el miércoles 11 de noviembre. Que estén muy bien, buena semana y nos vemos. Gracias.